Buenas profesora, el día de hoy le vamos a exponer sobre cables no balanceados y balanceados. Mi grupo está conformado por Adrián Díaz, Gabriel Escobar, Jesús Carbonó y mi persona Andrés Cerquera. Comenzando por el índice vamos a iniciar con una breve introducción. De segundo tenemos los cables no balanceados. Tercero, cables balanceados. Cuarto, cuándo usar cada uno. Y de quinto tenemos una conclusión. En la introducción, los cables de audio son elementos fundamentales en la transmisión de señales, ya sean estudios de grabación, conciertos en vivo o sistemas domésticos. Estos se dividen en dos categorías principales: cables balanceados y no balanceados. La diferencia clave entre ambos radica en su diseño y su capacidad para reducir el ruido y las interferencias electromagnéticas, lo que las hace ideales para aplicaciones distintas. Para hablar de las características de los cables no balanceados, primero debemos entender qué son estos. Un cable de audio no balanceado es un tipo de conexión muy común en el mundo del audio, especialmente en instrumentos musicales, sistemas caseros o equipos donde las distancias no son muy largas. Este tipo de cable tiene dos conductores principales. Número 1, el conductor central, o también conocido como el hot o vivo, que es el encargado de llevar la señal de audio. Número 2, la malla exterior, llamada tierra o shield, que cumple dos funciones. Sirve como referencia para la señal y además protege contra interferencias externas, como ruidos eléctricos o zumbidos. Ahora, este tipo de cables tiene una gran desventaja. Son más susceptibles al ruido, especialmente cuando se usan cerca de fuentes de interferencias como cables de poder, luces o equipos electrónicos. Por eso no se recomienda usarlos en distancias largas. Lo ideal es mantenerlos por debajo de los 5 a 6 metros para evitar pérdida de calidad o que el audio se contamine con ruidos. En resumen, los cables no balanceados son útiles y económicos, pero hay que saber dónde y cómo usarlos. Son perfectos para distancias cortas y ambientes controlados, pero si necesitas calidad profesional en distancias largas, es mejor optar por cables balanceados. Aquí en los tipos de cables no balanceados tenemos el primero, que es el cable RCA o cinch. El cable RCA, también llamado cinch, es un tipo de cable no balanceado ampliamente utilizado en audio y video para conexiones de corta distancia. En esta imagen podemos ver el cable RCA y tenemos los tres colores: amarillo, blanco y rojo. El blanco o negro, pues en este caso blanco, lleva la señal de audio izquierdo. El cable rojo lleva la señal de audio derecho y el amarillo lleva la señal de video compuesto. Una de las características claves de este tipo de cable es que solo tiene un conductor interno más una malla de tierra, lo que lo hace sensible a interferencias en distancias largas, o sea, a más de 3 metros. Este tipo de cable es de uso doméstico, ideal para conexiones cortas en entornos sin interferencias fuertes. Por ejemplo, conectar un televisor a un DVD. De segundas tenemos el cable TS Jack de 1/4 de pulgada o 6.35 milímetros y el cable TS Mini Jack de 3.5 milímetros. El cable TS es un tipo de cable no balanceado que se usa principalmente para señales de audio mono, un solo canal. Viene en dos tamaños comunes: 1/4 de pulgada o 6.35 milímetros, usado en equipos profesionales e instrumentos musicales, y el 3.5 milímetros o mini jack, comúnmente en dispositivos portátiles y audio de consumo. El cable TS Jack de 1/4 de pulgada o 3.35 milímetros es más que todo utilizado en guitarras y bajos eléctricos. La salida de estos instrumentos es mono, por lo que usan un cable TS de 1/4 de pulgada para conectarse a amplificadores o pedales de efectos. El cable TS Mini Jack 3.5 milímetros es utilizado en auriculares solo de entrada y salida mono. Este tipo de cable es menos común hoy en día, pero algunos micrófonos antiguos o sistemas de intercomunicación
usan jack TS de 3.5 milímetros. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los cables no balanceados, vamos con sus ventajas y desventajas. Para tener una idea más completa, más estructurada de cuándo conviene usarlos y cuándo no. Primero, empecemos por sus ventajas. Una de sus ventajas principales es que estos son mucho más económicos, ya que comparados con los cables balanceados, estos suelen ser más baratos, lo cual los hace accesibles para principiantes o para quienes tienen un presupuesto algo ajustado. Otra de sus ventajas es que estos son simples y muy fáciles de usar. No tienen nada de complicaciones. Es solo conectarlo y listo. No hay polaridades raras ni configuraciones complejas. Eso los hace muy prácticos para equipos básicos o situaciones donde no se requiere mucha técnica. Ahora pasemos a sus desventajas. Una de sus desventajas, la principal, es que estos captan ruido en largas distancias. Uno de sus principales problemas es que al no tener un sistema de cancelación de ruido interno, tienden a captar interferencias cuando se usan en cables muy largos. Y esto puede generar zumbidos o ruidos molestos en la señal. Su segunda desventaja es que los cables no balanceados no son ideales para entornos profesionales. Si estás en un estudio con muchos equipos, luces, cables de poder y demás, estos cables no balanceados pueden generarte muchos problemas. En ese tipo de entornos más profesionales, lo mejor es optar por cables balanceados, ya que estos aíslan muchísimo mejor el ruido. En los usos comunes tenemos que el cable RCA o cinch es usado comúnmente en conexiones de audio en equipos domésticos. El cable TS Jack de 1/4 de pulgada es comúnmente utilizado en instrumentos musicales como guitarras o bajos. Y el cable TS Mini Jack es comúnmente usado en auriculares y conexiones de PC. Características. Los cables balanceados están compuestos por 3 conductores, uno positivo, uno negativo y una malla de tierra. Los conductores positivos y negativos transportan la misma señal de audio, pero en polaridades opuestas, una en fase y la otra invertida. Al llegar al dispositivo receptor, la señal invertida se vuelve a invertir y se suma a la original, lo que permite cancelar ruidos e interferencias gracias a la tecnología de diferencia de fase, ya que cualquier ruido captado afecta a ambas señales por igual, pero en direcciones opuestas. Este diseño no solo garantiza una transmisión limpia, sino que también permite mantener la calidad de la señal en distancias largas, incluso superior a los 100 metros. En tipos de cables balanceados tenemos cables como el XLR, usado en micrófonos profesionales, mezcladoras y sistemas de sonido muy robustos y seguro bloqueo ante desconexión. También tenemos el cable TRS Type Red Slit o 3.5 milímetros, similar a TS pero con 2 señales balanceadas de tierra, usado en interfaces de audio, monitores de estadio y conexiones semiprofesionales. Además tenemos el cable AES o EBU, pero para audio digital balanceado, usado en equipos de alta gama para transmisión digital sin pérdidas. Además, en las ventajas de los cables balanceados tenemos como la reducción de ruido o interferencias. Gracias a su diseño con 2 conductores activos y un blindaje, los cables balanceados cancelan interferencias electromagnéticas y la radiofrecuencia, que son conocidas como MI y RFI. También tiene mayor longitud sin pérdida de calidad. Puede transportar señales largas distancias hacia cientos de metros sin degradación significativa. También tiene la calidad de aumento de audio más limpia, al evitar ruidos no deseados, entrega una señal más clara y profesional, además de un blindaje contra interferencias. En las desventajas de los cables balanceados, tiene mayor costo, suele ser más caro que los cables no balanceados, tanto en fabricación como en compra. También equipos compatibles necesarios. Para aprovechar sus beneficios, tanto la salida como la entrada del equipo deben ser balanceadas. Además de esto, deben ser más gruesos y rígidos. Por su diseño y blindaje adicional, pueden ser menos flexibles que los cables no balanceados.
Y ahí, para finalizar, tiene conectores más complejos, usando conectores como XLR o TRS, que pueden ser más grandes y menos comunes que los típicos RCA o TS usados en sistemas domésticos. Usos comunes. Los cables balanceados se utilizan ampliamente en aplicaciones donde la calidad del audio y la eliminación de interferencias son fundamentales. Son comunes en estudios de grabación, donde se emplean para conectar micrófonos, monitores de estudios e interfaces de audio, asegurando una señal limpia y sin ruidos. También son esenciales en sonido en vivo, especialmente para las conexiones entre micrófonos y consolas de mezcla, ya que permiten cubrir largas distancias sin pérdida de calidad. Además, se utilizan en la transmisión profesional de audio, como en teatros, emisiones de broadcast y centros de eventos, donde la fiabilidad de audio y la inmunidad al ruido son aspectos críticos. ¿Cuándo se usan? Los cables balanceados se usan cuando se trabaja en un entorno profesional, como estudios de grabación, para conectar micrófonos o interfaces de audio, equipos de audio profesional, mesas de mezcla, escenarios y conciertos en vivo. Y cuando se requiere cubrir largas distancias sin ruido, para evitar captación de interferencias electromagnéticas. Ahora, para nuestra conclusión, nosotros colocamos que los balanceados son ideales para entornos profesionales, en cambio los no balanceados son más adecuados para usos domésticos o instrumentos musicales. La elección entre ambos dependerá del contexto y el equipo utilizado. Para calidad sin interferencias y largas conexiones, los balanceados son la mejor opción, y para aplicaciones simples y cotidianas, los no balanceados son suficientes.